Ejercicio 5. La contaminación contribuye un problema en la fabricación de discos de almacenamiento óptico. El número de partículas de contaminación presentes en un disco óptico tiene una distribución de Poisson, cuyo número promedio por centímetro cuadrado de superficie del disco es 0.1. Se estudia un disco con un área de 100 centímetros cuadrados. A. Encuentre la probabilidad de que se encuentren o que se presenten 10 partículas en el área del disco bajo estudio. B. ¿Cuál es la probabilidad de que no se presenten partículas en el área del disco bajo estudio? C. Determine la probabilidad de que se presenten 13 o menos partículas en el área del disco bajo estudio. Entonces, para comenzar vamos a configurar matemática para trabajar con la distribución Poisson. Shift Enter y vamos a ingresar para trabajar con función de distribución acumulada. CDF Shift Enter. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar la consigna A. Control C, vamos a ingresar una celda de texto para que nos quede ordenado. Y dice, en este caso, que se presenten 10 partículas. Entonces sería F doble barra N para que nos entregue matemática el resultado en decimales, y este valor lo multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad en porcentaje. Bien, entonces en este caso la probabilidad de que se presenten 10 partículas en el área del disco bajo estudios son del 12,51%. Vamos a ingresar una nueva celda de texto para nuestra segunda consigna. Que dice, ¿cuál es la probabilidad que no se presenten partículas en el área del disco bajo estudio? Bueno, entonces en este caso va a ser su frecuencia en 0. ¿Sí? Doble barra N, Shift Enter, y este número multiplicarlo por 100. Desde ya nos damos cuenta que es un valor bajísimo. Entonces, la probabilidad que no se presenten partículas en el área del disco bajo estudio son del 0,0045%. Y vamos a ir por la última consigna que dice, determine la probabilidad que se presenten 13 o menos partículas en el área del disco bajo estudio. Entonces, en este caso, considera que se presenten 13 o menos. Entonces, como considera el 13, vamos a trabajar con la acumulada, ¿sí? Sería la acumulada en 13, doble barra N, y este resultado multiplicarlo por 100 para obtener la probabilidad en porcentaje. Shift Enter, entonces la probabilidad que se presenten 13 o menos partículas en el área del disco bajo estudio son del 86,44%.